La base de una buena economía es la buena administración. Y si hay una buena administración, pues de ahí en adelante los resultados hablan solos. Una buena economía para mí es que no haya corrupción. Pues una buena economía es mirar cómo se va a poder ahorrar de lo poquito que uno gana. Una economía saludable para mí es algo en donde tú tienes prosperidad y puedes manejar muy bien tus gastos, dependiendo también para el beneficio de la salud y el bienestar de la familia. La vida de un país está completamente definida por una buena economía y la correcta destinación de sus recursos. Está encargada de asignar las partidas presupuestales y destinarlas correctamente para que provean la mayor cantidad de bienes y servicios a los cuales puedan acceder la mayor cantidad de personas. Mi sueldo se va en pago de arriendo, servicios. Alguna parte va para mis gastos personales. El mercado nos toca ayudarnos entre todos en la casa, porque uno solo es muy difícil que le alcance. Provee bienes básicos que nos permiten sobrevivir y bienes secundarios que nos dan mayor calidad de vida. Sin una buena economía, se pone en riesgo el acceso a las necesidades básicas como la comida, la educación, la seguridad, los servicios domiciliarios y todas las garantías que necesitamos para vivir bien y para cumplir nuestros sueños. Mis sueños, ser profesional. En este momento, gracias a Dios, estoy estudiando, creo que es lo más importante en una persona, el estudio, para poder seguir adelante y ser alguien en la vida. Me gustaría, tener una estabilidad económica mejor. Que yo quiera cumplir que toda mi familia tenga su casa. Viajar mucho, sí conocer. Mi sueño es adquirir la pensión, que es lo que veo más lejano, porque cada día salen más reformas y todo, y eso es lo que nos está perjudicando, sobre todo a nosotras las mujeres. Recorrer Colombia, pero en carro. De la buena economía depende que nuestros sueños no sean solo sueños, sino que se hagan realidad para mejorar nuestro bienestar y calidad de vida. La economía es fundamental para la sociedad y se encuentra en el centro de las preocupaciones diarias de la mayoría de colombianos. ¿Por qué resulta tan importante para nuestra economía doméstica la aprobación del presupuesto anual de la nación? La aprobación del presupuesto anual resulta tan importante para todo el mundo porque el presupuesto debe ser el reflejo de las prioridades en términos de política del gobierno. Y entonces el presupuesto, si no refleja eso, entonces las propuestas y lo que un gobierno quiere hacer, que se supone que es en beneficio de los sectores que más lo necesitan, no se puede llevar a la realidad, quedaría solamente en un discurso. Debemos realmente velar porque el presupuesto se ha hecho de una mejor manera ahora por dos razones fundamentales. La primera de todas estas razones es que estamos en un momento de descenso del ciclo económico. O sea, toda América Latina e inclusive América del Sur está creciendo menos que Colombia. Colombia está creciendo mucho menos de lo que venía creciendo históricamente. Porque somos una economía muy sujeta a los ciclos y estamos en el ciclo descendente porque dependemos de los precios de las materias primas que están precisamente en el punto de la baja cuando estuvieron al alza, cuando obtuvimos crecimientos del 6 y el 8%. Entonces tenemos recursos escasos. Esa es la primera razón que hace que el presupuesto tenga que ser muy bien hecho y que responda muy bien a las verdaderas prioridades del país. Y la segunda razón es que estamos en el proceso de hacer grandes transformaciones del país, algunas de las cuales están incluidas en el acuerdo de paz, otras no, pero que implican esos cambios que nunca hemos podido hacer. Entonces la asignación de los recursos del presupuesto deben ser milimétricas, bien hechas, muy ajustadas a lo que serán las verdaderas prioridades para que este país sea un país distinto.
Y es que en este año, caracterizado por hechos tan relevantes como la paz y todo lo que ha venido sucediendo alrededor del fin del conflicto con las FARC, para el país era completamente imprescindible generar un presupuesto que contemplara las nuevas necesidades que están naciendo, sin afectar la satisfacción de las necesidades de todos los sectores económicos y sociales del país. El presupuesto de la Nación aprobado para este año fue de 224,4 billones de pesos, con una votación de 52 votos a favor y 22 en contra en el Senado de la República. Del total del presupuesto aprobado, 35 billones se destinaron en inversión, 52 billones para pagar la deuda y 140 billones para el funcionamiento del Estado. Se recortaron 317.000 millones en gastos de funcionamiento del Estado para aumentar la inversión social, en beneficio de todos y cada uno de sus representados. Este año se destinaron 10 billones para inclusión social y reconciliación, un presupuesto considerable de la partida nacional para ir dando los primeros pasos desde el posconflicto hacia la paz. El Senado de la República cumplió un importante papel en la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2017. Este fue uno de los más intensos debates en los que todas las posturas y pensamientos tuvieron participación, a pesar de las diferentes críticas y comentarios que suscitó dicho proceso. El presupuesto que se aprobó tiene un problema estructural grave, y es que 54 billones de pesos de los dineros que se están ejecutando en este año 2017, 54 billones, que es el 24% del total, mucho, o sea, una cuarta parte se fue a pagar deuda. Deuda del gobierno a los bancos, tanto deuda interna como deuda extranjera. Y esto pues no solo es un problema grande porque pues, es plata que ya no llega, digamos, a las necesidades ciudadanas, sino que refleja que la economía nacional está funcionando muy mal, porque estamos funcionando aumentando la deuda en proporciones supremamente grandes. Deuda que inicialmente pues aparece como una cosa simpática, pero que cuando llega la hora de pagarla entonces se vuelve un problema. Entonces aquí hay una competencia muy grande en ese presupuesto y se va a repetir en el presupuesto del 2018, una competencia muy grande entre pagar deuda y las necesidades ciudadanas, y eso refleja una economía muy descuadernada y funcionando supremamente mal. Los argumentos que me llevaron a no acompañar el proyecto de ley de presupuesto para la vigencia 2017 fueron básicamente tres. Uno, que el sector ambiental requiere mayor apoyo del gobierno nacional, y este apoyo debe representarse en recursos del presupuesto para que se pueda cumplir esa tarea que está en mora de adelantar el país, y es generar una política ambiental que pueda expandirse en todo el territorio y nos permita salvaguardar esta riqueza natural que pues, tenemos en nuestro territorio. Disminuir el presupuesto del sector ambiental es el primero. El segundo, se disminuyó el presupuesto del sector agropecuario. A pesar de que este ha sido el gobierno que más le ha invertido en recursos del presupuesto al sector agropecuario, lo cierto es que del 2016, del 2015 al 16 y al 17 hubo una disminución. Y creemos que es totalmente inconveniente, porque ante la crisis del sector petrolero por los bajos precios internacionales, lo que le correspondía al país era fortalecer el sector agropecuario, que le genera el 16% de los empleos. Y la tercera razón es que la Orinoquia, que es la región de donde yo soy oriunda, es la que le aporta la mayor parte de los recursos con los cuales se nutre el presupuesto general de la nación. Entre Meta, Casanare y Arauca producimos cerca del 80% del petróleo del país, y no es justo ver que los recursos que se destinaban a esta región también disminuyeron.
no podía de ninguna manera acompañar un presupuesto que golpeaba sectores y una región que merecían todo lo contrario, un mayor impulso, una distribución más equitativa de los recursos de las rentas nacionales. Se le hicieron modificaciones, la verdad es que sí se le hicieron modificaciones al presupuesto en el marco de los ponentes, pero el resto de congresistas no pudieron aportar demasiado al presupuesto porque por la manera como se establece el procedimiento terminan todos quedando como constancias y simplemente no se votan proposiciones presentadas por los congresistas. Ahora, hay una cosa, todo aquello que implique gasto necesita un aval del gobierno. Eso dice la Constitución. De manera que si no tiene aval del gobierno, pues es muy difícil que lo vayan a aprobar porque después es inconstitucional. Antes de ser aprobado en último debate por el Senado, se presentó la proposición de que el 10% de las utilidades por la venta de Isagen fuesen destinadas a obras de infraestructura en las zonas donde esta empresa tenía influencia. 649.000 millones de pesos para Antioquia, Caldas, Tolima y Santander, incluyendo municipios del área de influencia. Con el presupuesto general aprobado, el Ministerio de Hacienda presentó rápidamente el proyecto de ley para adoptar la reforma tributaria que tenía como objetivo obtener más recursos para los programas sociales, el posconflicto, las carreteras y otros sectores de desarrollo. También esta reforma se presentó para endurecer las penas por delitos relacionados con evasión de impuestos y para modernizar el sistema tributario del país. De la reforma tributaria última, lo más importante y lo más negativo desde mi punto de vista es el aumento de IVA del 16 al 19%. Es un impuesto regresivo. ¿Qué es un impuesto regresivo? Que todos lo pagamos igual. El que es de estrato 1 y compra algo que tiene IVA paga el 19%. El que es de estrato 6 y compra algo que tiene IVA paga el mismo 19%. Un impuesto progresivo es un impuesto donde unos que tienen más pagan más y los que tienen menos pagan menos. El IVA no, el IVA es regresivo. Ese es el mamado de todos. Evidentemente generó unos ingresos nuevos, pero fue lo más malo. Para verle algo bueno a esa reforma, yo debería decir que la eliminación de una serie de exenciones y de beneficios tributarios, que no fueron todos, debíamos haber eliminado mucho más, eso estuvo en la dirección correcta. Y también la baja de la tarifa de impuesto de renta para las personas jurídicas, para las empresas, que estaba demasiado alta. La ley 1819 de diciembre del 2016 tiene un capítulo muy importante, que es la lucha contra la evasión. Cómo lograr que los colombianos que no pagaron sus impuestos lo hagan. ¿Por qué? Porque es muy grave cuando el Estado no tiene dinero para poder invertir en los programas sociales. Si la gente no paga los impuestos, no hay salud, no hay educación, las infraestructuras se retrasan, todos los apoyos que se tienen al adulto mayor, a la niñez. Entonces, los impuestos son necesarios. Entonces, el Congreso dijo, uno de los aspectos más importantes de esta ley tiene que ser la lucha contra la evasión. Y hay muchos aspectos. Hay mucha gente que tiene mucha plata, mucho dinero, y de golpe la tiene escondida en paraísos fiscales. La sacó del país y se la escondió a la administración tributaria. En ese caso, la norma tiene unas medidas muy fuertes, en el sentido que si usted tiene un activo omitido, algo que no reportó, puede inclusive tener pena de prisión de 4 a 9 años. Eso es muy importante. En segundo lugar, mucha gente decía, voy a pasar mi plata sin que se den cuenta a una entidad sin ánimo de lucro. Hay unas muy buenas, pero unas que se prestaban para hacer unos malos manejos. Mando la plata para allá y no pago impuestos. Entonces el Congreso lo que dijo es, vamos a tener unas normas de control muy estrictas para que las entidades sin ánimo de lucro que hagan bien su tarea no paguen impuestos, pero las que no hacen bien su tarea y se prestan para la evasión, castigarlas con unas medidas muy fuertes anti-evasión. En materia de IVA y de hipoconsumo, hoy en día un restaurante tiene que cobrar el hipoconsumo, un almacén tiene uno que vender y emitir factura y cobrar el IVA. Entonces, la ley tributaria lo que dijo es, en el evento en que una persona que tenga que cobrar el IVA, tenga que cobrar el hipoconsumo y no lo haga, también va a tener consecuencias penales. Entonces yo creo que esas medidas, controlar todos los dineros
en el exterior que están evadiendo impuestos, controlando las entidades sin ánimo de lucro, penalizando tanto temas de evasión de IVA como evasión de hipoconsumo o como activos ocultos, son las medidas que le van a permitir a la DIAN, que también la reforma tributaria la fortaleció con más auditores, más capacidad informática para poder luchar contra ese fenómeno que tanto daño le hace al país. Esta fue una reforma tributaria, la ley 1819, estructural, en donde el Congreso y el gobierno se la jugaron por cambiar la estructura de los impuestos colombianos, bajarle el impuesto a las empresas que generan empleo, porque el fin último era generar más empleo de calidad y más estable, y obviamente poner a tributar a los que no están tributando. ¿Qué medidas importantes hubo? Se simplificó el régimen tributario. Hoy en día pasamos, por ejemplo, las empresas se pasaron de tener renta, CRE, sobretasa, riqueza, a un solo impuesto. La simplificación es importante. El Congreso de la República consideró que no era importante y que no era necesario aumentar la base, quiere decir que los colombianos que declaran renta son los colombianos que tienen unas condiciones que tenían antes, no se puso a tributar más impuestos de renta a más personas, es una decisión importante del Congreso de la República. Apoya la competitividad, por ejemplo, en materia de IVA, cuando una empresa compra un bien de capital lo puede deducir del impuesto de renta para fomentar que las empresas compren bienes de capital para producir más y para generar más empleo. Y en última, lo que busca la reforma es garantizar la sostenibilidad fiscal, es decir, que la economía del país le vaya bien por los próximos años. Yo creo que eso es fundamental. Si no hubiera habido reforma tributaria, hoy el país podría estar atravesando una situación económica difícil, lo que implicaría que las tasas de interés no podrían estar bajando como están bajando, que la inflación no esté en los niveles que están, afectando a todo el pueblo colombiano. Obviamente una medida que hay que reconocer, que un costo político muy alto, pero que era necesaria, que fue el aumento de la tarifa general de IVA del 16 al 19, pero manteniendo en cero, eso es muy importante, manteniendo en 0% el IVA a alimentos, a las legumbres, a la carne, al arroz. Esos productos que estaban en cero se mantuvieron en cero. Y tuvo unas medidas muy importantes también de apoyo al medio ambiente. Hoy en día, por ejemplo, programas de reconversión de neveras viejas que se pueden cambiar por nuevas, con los beneficios tributarios, ¿para qué? Para proteger el medio ambiente. El sector de la educación recibirá mayores recursos equivalentes a 1.3 billones, destinados a financiar la educación superior pública y los programas de becas y créditos educativos a través del ICETEX. Yo lo que sí quiero decir es que sí se necesitaban más ingresos. Había, y hay todavía un déficit de dinero para programas sociales. Yo presenté una propuesta de reforma tributaria distinta, con unos impuestos distintos, un impuesto a los dividendos más alto, un impuesto a las altas pensiones, una no devolución de IVA a exportaciones, o sea, impuestos diferentes que pudieran recaudar una tasa similar al aumento de IVA, pero que no fuera regresivo sino progresivo. Pero finalmente pues no se aprobó la propuesta mía, sino la de la mayoría y la del gobierno. Los gastos que demandará el posconflicto fueron tenidos en cuenta en esta reforma, así como los beneficios que deben incentivar la economía y la inversión en las zonas históricamente apartadas por el conflicto armado. La ley 1819 del 2016 tiene unas disposiciones muy importantes para apoyar las zonas más afectadas por el conflicto, que se conocen ahora como las SOMAC. Son los municipios en los cuales de verdad hay que apoyar, porque venían azotados por el conflicto. Y La Paz le da unos beneficios enormes al país, enormes, en materia de turismo, en materia de agroindustria, de agricultura. Entonces, lo que se decidió en la reforma tributaria es que en estos municipios afectados por el conflicto se van a poder establecer las empresas que lo deseen con unos beneficios de renta, es decir, que durante 10 años va a tener una menor carga tributaria, van a pagar mucho menos impuesto de renta del que les tocaría pagar si no tuvieran ese beneficio. Luego, lo que se busca es llevar inversión a esos municipios, creando empleo y creando mano de obra, obviamente, en esos municipios. Adicional a esa figura del beneficio de renta, se creó una que se llama obras por impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas colombianas van a poder invertir, hacer obras en esos municipios, una escuela, una carretera, un puesto de salud,
y esa obra la van a poder descontar de sus impuestos. Quiere decir que vamos a incentivar para que también el sector privado apoye a estos municipios, porque la paz, como dije, va a ser un gran beneficio para el país, pero hay que aprovecharla, hay que invertir en los municipios afectados por el conflicto, hacerlos mucho más prósperos, y hay unas oportunidades muy grandes, por ejemplo, en materia de ecoturismo, hay unos beneficios muy grandes también para que quien quiera montar un ecohotel lo pueda hacer en beneficios muy importantes en materia de renta, pero no solamente eso, también empresas agroindustriales, que en las ciudades afectadas por el conflicto se genere más empleo, es la prioridad que se estableció en esa reforma tributaria. Si bien es cierto, la reforma tributaria no gozó de la mayor popularidad en los días previos a su aprobación, e incluso ahora, hay que decir que los recursos logrados a raíz de su puesta en marcha han sido vitales para el avance del país en sus primeros días de posconflicto. Otro importante hecho económico que se dio durante esta legislación fue la aprobación de una adhesión al presupuesto de 7.7 billones de pesos a través del proyecto de ley 223 de 2017. Bueno, se tuvo que hacer la adición presupuestal de 6.1 billones de pesos debido a que la reforma tributaria principalmente aumentó 3 puntos del IVA. Cada punto del IVA se entiende que aporta 2 billones de pesos. Entonces, esta reforma tributaria fue aprobada antes del presupuesto 2017, por lo cual en el presupuesto que aprobamos 2017 no estaba contemplado ese monto. Entonces, posteriormente a la aprobación de la reforma tributaria, entonces tuvimos que hacer la adición de ese monto. Se vieron beneficiados los sectores de subsidios eléctricos, que había un faltante de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, y adicionalmente todas las inversiones que tienen que ver con los acuerdos que se suscribieron en La Habana. Pienso que hoy la reforma tributaria, digamos que fue mucho más fiscal que estructural, lo cual hoy vemos que la economía no está comportándose de la manera que hemos estado esperando. Estamos viendo una producción disminuida en 1.4%, lo mismo que el comercio en general. Entonces, creo que la reforma tributaria, si bien trajo nuevos recursos, creo que al mismo tiempo le ha impactado negativamente a algunos sectores de la producción. El Senado de la República y la Cámara de Representantes han entendido bien que crear las mejores condiciones económicas demandan tomar decisiones que generan debate y desacuerdos en diferentes sectores del país, pero que necesitan ser tomadas a pesar de su impopularidad para poder crear el terreno de equidad sobre el que se levanta la democracia y generar los recursos necesarios para poder dar vida a este periodo desde el que se construye el posconflicto, con miras a edificar una nación desarrollada y con mejores niveles de vida para estas y todas las generaciones venideras.